Bueno, lo primero que tengo que identificar es la fórmula que voy a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, tengo una función que depende de la variable independiente y está elevado a 1 entre la variable independiente. Eso quiere decir que yo tengo una potencia. Debido a que tengo una potencia, pues siempre para los resultados sabemos que debo de estar cuidando que no haya exponentes negativos, que no sean exponentes que sean fracciones impropias, que no haya raíces en el denominador, que esté racionalizado el radicando, que esté factorizado, que estén realizadas todas las operaciones. Y en ocasiones vamos a estar utilizando propiedades de los logaritmos. Eso es solamente en algunas ocasiones. En las que vimos la semana pasada, donde propiamente eran puras logarítmicas, pues siempre logaritmos, ¿no? Pero aquí ya cambia porque no forzosamente tengo un logaritmo. Entonces, como no siempre tengo logaritmos, pues lo primero que tengo que hacer es derivar esa función. Y esa función, como es una función elevada a otra función, pues precisamente lo que tengo que hacer es aplicar esa fórmula, donde la fórmula es la de una función elevada a otra función. Acuérdense que hay tres fórmulas y esas tres fórmulas ya en estos momentos se las deben de aprender súper bien. Y una de ellas menciona que la derivada con respecto a la variable independiente de una función elevada a un exponente es la que siempre hemos estado utilizando. Esta es el exponente por la función elevado al exponente menos 1 por la derivada de la función con respecto a la variable independiente. Esa es la que siempre hemos estado utilizando. La otra es la que hace referencia a la derivada con respecto a la variable independiente de una constante elevado a una función. De ahí entonces sabemos que la derivada es la misma constante elevado a la función por el logaritmo neperiano de la base multiplicado por la derivada con respecto a la variable independiente de la función. Esa, lo único que están intercambiando, si se dan cuenta, es que aquí tengo una función elevado a un exponente numérico y lo que estoy haciendo en la otra es al revés. Tengo una constante elevada a una función, o sea, lo único que se está haciendo es intercambiar. Recuerden que a veces la constante va a ser el número Neper y cuando la constante es el número Neper, lo que va a ocurrir es que el logaritmo neperiano del número Neper tiene un valor, ¿cuánto es? Entonces habíamos aprendido que el logaritmo neperiano del número Neper es 1 debido a la definición de logaritmo. Y acuérdense que habíamos dicho que la definición de logaritmo decía que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Cuando estas bases coinciden, pues simplemente el resultado es el exponente que está por acá. En otras palabras, si aquí yo ya sé que el logaritmo neperiano se escribe como el logaritmo base E, cuando digo logaritmo base E de E, pues resulta que lo único que hay que escribir es el exponente y en ese caso el exponente es 1. Si tuviera un exponente que es 2, pues aquí sería 2, etcétera, ¿no? Siempre y cuando coincida la base con la base de la potencia. Entonces, en el dado caso que esta constante sea el número Neper, pues este logaritmo neperiano es la unidad y pues es la misma fórmula. En algunos formularios se escribe en una fórmula adicional, pero pues es la misma, ¿no? Y la otra fórmula es la que combina estas dos fórmulas. Y esa fórmula precisamente habla de la derivada con respecto a la variable independiente de una función elevada a otra función. Cuando tengan dos funciones, se utiliza primero esta fórmula y luego la otra fórmula. Es decir, esta fórmula menciona que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Fíjense cómo aquí el exponente es una función, pero es la misma, multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Entonces, utilicé esta primera fórmula, pero se hace el cambio de acuerdo a lo que yo tengo, que ahora tengo funciones. Y luego se le va a sumar esta otra fórmula considerando los elementos que tengo. Es decir, es la misma potencia multiplicado por el logaritmo neperiano de la base por la derivada con respecto a la variable independiente del exponente. Entonces nada más acuérdense bien los nombres y de ahí pues sale todo, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, dejen nada más hacer aquí. Entonces, como voy a derivar, voy a aplicar esta fórmula y voy a aplicar esa fórmula debido a que yo tengo una función elevada a otra función, por lo cual la derivada, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente, comienzo con esta fórmula. En otras palabras, es el exponente multiplicado por la base elevado
al exponente menos 1. Voy a ponerlo aquí en diagonal para hacer la diferencia con que este es un exponente, aunque en realidad debería de ser la raya vertical, pero ahí sí se permite la raya en diagonal, ¿no? Multiplicado por la derivada de la base. Y si ustedes se dan cuenta, la base es h, por lo tanto es la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y ahí ya cumplí con la primera fórmula. Me voy con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es la de la constante elevado a una función. Por lo tanto, la fórmula menciona que es la misma base, perdón, es la misma potencia, disculpen, es la misma potencia, multiplicado por el logaritmo neperiano de la base, que en este caso es h, por la derivada del exponente. Pero si ustedes se dan cuenta, la derivada del exponente, perdón. Pero si ustedes se dan cuenta, el exponente es 1 entre h. Por lo tanto, como es 1 entre h, yo no puedo utilizar la fórmula de la división porque no es la división de dos funciones. O sea, el 1 es una constante. Debido a esa situación, además de derivar, lo que necesito utilizar son propiedades de los exponentes. Entonces, espérenme tantito. Entonces resulta que yo tengo un 1 entre h como el exponente. Pero es 1 entre h, se los voy a escribir aquí abajo. Ese 1 entre h, yo lo puedo escribir con la propiedad de los exponentes como h a la menos 1. Entonces, precisamente lo que voy a derivar va a ser este h a la menos 1. Y si yo pienso en que se va a derivar el exponente, vuelvo a repetir, y el exponente es el 1 entre h, o sea, el h a la menos 1, lo que tengo es la derivada de una potencia, esta derivada que tengo hasta acá arriba. Por lo tanto, el resultado de la derivada es el exponente que es menos 1, el exponente que es menos 1, el exponente que es menos 1 por la base elevado al exponente menos 1 que me da menos 2 multiplicado por la derivada de la base. Acuérdense que aquí ya estoy hablando de otra base, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, y de ahí pues ya tengo la derivada. Entonces aquí es donde toma mayor importancia el que ustedes de a de veras se aprendan los nombres, porque si no se aprendan los nombres y solamente se lo aprenden como U a la V, etcétera, etcétera, van a entrar en muchísimas confusiones. Por eso es importante que lo tengan bien claro para que no cometan errores, ¿no? Bueno, entonces, exponentes, dejen aquí lo escribo bien. Sale bien. Ok, entonces le seguimos. Como ya derivé, ya lo único que me queda por hacer entonces es pues aplicar jerarquía de operaciones para ver qué es lo que tengo. Aunque acuérdense que como todos los resultados deben estar factorizados, entonces lo primero que debo de hacer es precisamente eso, factorizar. Recuerden que la factorización siempre se hace por máximo común divisor. Entonces vamos a factorizar usando el máximo común divisor. Y para eso ya sabemos que el máximo común divisor es el número que divide a todo, pero también es el factor común. Entonces vamos a revisar. Resulta que aquí comienzo por signos. Si se dan cuenta, todo este término es un signo positivo, todo este término es otro signo, no es cierto, aquí es un signo negativo porque hay un menos. Entonces el signo que tengo es positivo y negativo, pero sabemos que se escribe el signo del primero, por lo cual el máximo común divisor precisamente comenzaría con ese signo. Entonces la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma comienza con un signo positivo, que sabemos que no se escribe. Ya no se alcanza a ver eso, ¿no? Ahí está. A ver, espérenme tantito. Ok, entonces no va a ser signo positivo, perdón, va a ser signo positivo que no se escribe. Luego me voy con el coeficiente, pero si se dan cuenta, aquí no hay coeficiente, aquí tampoco hay coeficiente. Bueno, este es el coeficiente 1, pero eso no cuenta. Y luego me tengo que ir a la variable. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una variable que es el 1 entre h. Dejen hacerlo con otro color para que se vea más aquí en el salón. Esta es la variable, esta de aquí. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un detallito que es el 1 menos h menos 1. Entonces, eso yo sé que proviene de una ley de los exponentes. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de los exponentes para que me entiendan y vean lo que aquí viene ocurriendo. De hecho, se van a dar cuenta que esto que les estoy explicando se liga directamente a cálculo integral, porque en cálculo integral van a aplicar todo lo que ahorita estamos haciendo. Entonces vamos a aplicar la ley de los exponentes. Se los explico para que entiendan qué es lo que voy a estar haciendo. Y que insisto, ¿no? Esto ya es más álgebra que nada, ¿no? En leyes de los exponentes, a ustedes les enseñaron que una potencia dividido entre otra potencia les da como resultado otra potencia que tiene un exponente que es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces, en esto que ustedes tienen aquí, en esta parte,
Ustedes están teniendo una h elevado a la 1 entre h menos 1. En otras palabras, tienen lo que está aquí y pueden aplicar ley de los exponentes. Por lo tanto, aplicando ley de los exponentes, en lugar de escribir una potencia con una resta en el exponente, lo que van a tener es una división de dos potencias. Es decir, esto que yo tengo aquí va a ser la división de dos potencias que tienen a la base h, pero que el minuendo es el del numerador. Por lo tanto, en el numerador tienen a 1 entre h. Y el del sustraendo es el denominador. Por lo tanto, este sustraendo aquí es 1. Acuérdense que la resta implica que sea una división. Por lo cual, lo que les había mencionado hace ratito, este que está aquí, resulta que es una división de una h a la 1 entre h entre una h. En otras palabras, este menos 1 que tiene en el exponente con la respectiva h es lo mismo que tener 1 entre h. Por lo tanto, tienen dos veces 1 entre h. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tienen una h a la menos 2. En otras palabras, esta h a la menos 2 y este 1 entre h con esta h elevado a la menos 1, estos dos son el factor común y son idénticos. Y eso es lo que forma parte del máximo común divisor. Por lo tanto, el máximo común divisor resulta que aquí tengo un 1 entre h cuadrada. Insisto, aquí lo que vamos a empezar a ver más es la cuestión de álgebra. Básicamente el curso de cálculo diferencial ya parece álgebra, álgebra superior le llaman, porque nada más hay que estar aplicando conceptos y conceptos y conceptos de álgebra hasta llegar a llegar al objetivo, ¿no? Bueno, entonces ya tengo con respecto a la variable. Ahora vamos con respecto a la función. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una h elevado a la 1 entre h. Esta h elevado a la 1 entre h es la que yo les había dicho que está en el numerador. Por lo tanto, tienen una h a la 1 entre h en este primer término, pero resulta que en el segundo término también tienen una h elevado a la 1 entre h. Eso quiere decir entonces que vuelvo a tener un máximo común divisor porque este que está aquí es el factor común. Por lo tanto, el factor común, o sea, el máximo común divisor, también es una función exponencial donde esa función exponencial es la h elevado a la 1 entre h. Conclusión, ya consideré también a este y ya consideré también a este. Entonces, si le sigo buscando, después de la función exponencial sigue la función logarítmica, pero la función logarítmica se van a dar cuenta que solamente tienen función logarítmica en el segundo término. Por lo tanto, como no hay una función logarítmica que sea común a los dos términos, eso no forma parte del máximo común divisor y por lo tanto hasta aquí se queda el máximo común divisor. Y recuerden que el máximo común divisor, lo que continúa, el factor pues, proviene de la división, y al hacer la división pues se van a dar cuenta que la variable, que ya habíamos dicho cuál es la variable, dividida entre este 1 entre h, pues me va a dar la unidad. Acordémonos que esta también es la unidad. Y luego la función exponencial, que fue el h elevado a la 1 entre h, dividido entre h a la 1h, pues también es la unidad. Eso quiere decir que en el factor lo que voy a escribir solamente es la unidad, porque es la división de este primer término entre el máximo común divisor. Y como todos los elementos están incluidos, por eso me da la unidad. No es que se cancele, sino que me da la unidad. Luego voy con el segundo término. El segundo término es todo este. Y otra vez debo de comenzar con signo. Si se dan cuenta, aquí tengo un más por menos que me da menos. Y ese menos dividido entre este más, pues aquí me va a dar por resultado un menos. Quiere decir que la factorización por máximo común divisor incluye la división de signos, que es la ley de los signos. Y luego, si ustedes observan, este h elevado a la 1 entre h, ya habíamos dicho que está aquí. Por lo tanto, la división de esos dos me da la unidad. Y también este h a la menos 2 dividido entre este h a la menos 2, que es lo mismo, también me da la unidad. Entonces lo único que me hace falta por dividir es la función logarítmica dividido entre un 1, y esa división pues me queda precisamente la función logarítmica. Y entonces aquí me va a quedar logaritmo neperiano de h, y con eso ya se terminó la derivada. Y entonces van a entender, y esto es muy curioso, las derivadas cuando son de funciones trigonométricas
logarítmicas o arcofunciones, esas derivadas son mucho más fáciles que las que estuvimos haciendo de las polinómicas. ¿Por qué? Porque se basa muchísimo en álgebra. Entonces, el álgebra me va a llevar a que la aplicación, perdón, para llegar al resultado, pues es mucho más sencilla. Bueno, sale bien. No, lo primero que tengo que hacer es derivar. ¿Por qué voy a derivar? Pues resulta que todo ya está de la manera en que puedo derivar. O sea, si tengo exponentes racionales o tengo exponentes en división, si tengo potencias en división, pues sí tengo que derivar, pero ahí no hay nada que pueda hacer, pues debido a eso, de una vez voy a derivar. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo de base es una constante, y el constante es el número Neper. Ya habíamos dicho hace rato que el logaritmo neperiano del número Neper es la unidad, por lo tanto simplemente hay que seguir la fórmula y ya estuvo, ¿no? Entonces, si yo derivo, la derivada con respecto a la variable independiente, que ahora es la letra beta, de la función que depende de la misma variable independiente, disculpen, a veces vaya la aplicación, resulta que es la misma potencia, o sea, el mismo número Neper elevado a la beta menos 2 entre beta más 2, o sea, es la misma potencia, no cambia, multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. Pero saben que este logaritmo neperiano es la unidad. Entonces, si no lo escriben, no pasa nada. Solamente es importante que se aprendan la fórmula para que no se les olvide, ¿no? Porque es una constante. Y luego tengo que multiplicar por la derivada de este exponente. Pero si se dan cuenta, el exponente es una función, es una división de dos funciones. ¿Cómo sé que son funciones? Pues porque hay variables independientes. Por lo tanto, ustedes ya saben que la derivada de una división es el denominador. Muchos me han entregado la derivada de la división comenzando por el numerador. Tengan cuidado porque esa es una imprecisión, pero extremadamente mala, ¿no? Es el denominador multiplicado por la derivada del numerador. Pero si ustedes se dan cuenta, el numerador es una resta. Por lo tanto, la derivada de la resta es la derivada del primero, donde el primero es una variable con respecto a la misma variable. Si se dan cuenta, ese es 1. Se los escribo solamente para que les quede claro el concepto. Menos la derivada del sustraendo, pero como el sustraendo es una constante, pues la derivada es 0. Y luego eso le van a restar el numerador, donde el numerador completo es beta más 2. En algunos momentos se les olvida escribir el paréntesis, pero acuérdense que el numerador es todo completo, o sea, no es sin paréntesis. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, por eso hay que escribir este paréntesis cuando vayan a escribir el numerador. Entonces, es el numerador por la derivada del denominador. Y en el denominador ocurre lo mismo, o sea, tengo una suma, por lo cual es la derivada de la primera, que es una variable, más la derivada del segundo, donde el segundo sabemos que es una constante. Por lo tanto, la derivada de la constante es 0. Dividido. Profesor. Dime. 7. En el sustraendo debe de ser beta. Verificamos la imprecisión. Aquí no era beta más 2, sino es beta menos 2. Disculpen. Porque acuérdense que es el numerador por la derivada del denominador. Entonces aquí debería haber escrito una beta menos 2 que se me haya pasado, ¿no? Bueno, ok. Ahora bien, ya que derivamos, pues todo lo que sigue es comenzar otra vez por la factorización. Recuerden que la factorización la busco desde el principio porque precisamente es uno de los estándares que me piden, y ya sabemos que la factorización siempre va a ser por máximo común divisor. Difícilmente vamos a utilizar otras factorizaciones, ¿no? Bueno, entonces, primeramente revisamos. Chequen cómo este que está aquí ya está factorizado. ¿Cómo sé que está factorizado? Pues porque está multiplicando todo este. Por eso ese ya está factorizado. Y aunque propiamente no lo haya seleccionado como máximo común divisor de esta resta, eso ya está factorizado. Entonces, el factorizar implica que yo debo de dejar las cosas escritas a manera de factor. Entonces, fíjense bien, aquí en realidad no estoy calculando el máximo común divisor porque esto ya está factorizado. Sin embargo, pues lo escribimos tal cual. Entonces, la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que depende de la misma variable, debe comenzar con un signo que ya sabemos que es positivo. Luego debe de seguir con una variable. Si se dan cuenta, ninguno de estos dos es variable, porque este también ya forma parte de la que está factorizado. Pero las dos son funciones exponenciales. Por lo tanto, la primera función exponencial es el número Neper elevado a la beta más 2 dividido entre beta menos 2 entre
esta otra función exponencial que es beta más 2 elevado al cuadrado. Dime 51. Porque me equivoqué. Sí, ahí fue una imprecisión bastante chafa de parte mía, ¿no? Fíjense cómo lo que me dijo su compañera, ¿no? Oye, ¿por qué cambia? Pues no puede cambiar. No puede cambiar nada. Simplemente el resultado debe de escribirse como tal. Entonces hay veces que me manejan en algunas explicaciones que se cambian los signos. Entonces, si se dan cuenta, yo nunca les he dicho se cambian los signos. Siempre les digo ley de la suma, operación inversa, etcétera, etcétera. Porque se cambian los signos es algo que no ocurre en mate. Entonces, como bien me dijo su compañera, ¿no? ¿Por qué los cambiaste? Pues porque no se deben de cambiar. Eso no entra en matemáticas. En los conceptos de mate nunca se cambian los signos. Simplemente es operación inversa o el simétrico, lo que sea, ¿no? Bueno, después de las funciones exponenciales siguen las funciones logarítmicas, pero les acabo de decir que por definición de logaritmo, ese logaritmo neperiano es la unidad, por lo tanto no se tiene que escribir. Si quieren, aquí sería bueno escribir ese concepto, ¿no? Que estoy utilizando la definición de logaritmo para escribir el resultado, aunque ya les había dicho anteriormente que así era el resultado, ¿no? Bueno, entonces déjenme ver tantito esto porque ya se movió, ya quedó ahí amontonado, ya listo, ahora sí ya se ha vuelto. Ok, y entonces lo que sigue, si ustedes se dan cuenta, acá precisamente es jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero. Entonces, al darme cuenta de eso, pues sabemos que hay que hacer ley de los signos. Vamos a empezar a escribir aquí. Vamos a empezar con la jerarquía de operaciones. Y obviamente también voy a utilizar ley. Ay, ya se me fue. Otra vez. Jerarquía de operaciones y la respectiva ley de los signos. Y entonces, cuando estoy aplicando la ley de los signos, perdón, me faltó propiedad distributiva. Y si ustedes observan, este es el número 1. El número 1 multiplicado por lo demás, pues sigue siendo lo demás, sigue siendo beta más 2. Pero aquí hay un signo negativo. Este signo negativo multiplicado por este 1, pues sigue siendo menos 1. Multiplicado por esta beta, pues me va a dar beta. Y multiplicado por este menos 2, pues sigue siendo menos 2. El 0 no lo estoy considerando porque restarle 0, pues es 0. Da lo mismo, perdón, disculpen. Entonces, si ustedes observan, básicamente lo que voy a tener es este beta menos este beta. Por lo tanto, de una vez voy a aplicar la ley de la resta. Aplico la ley de la resta. Y en el segundo voy a aplicar la ley de la suma. Y entonces, dejen mover esto también para que no esté tan amontonado. Y por lo tanto, lo que me va a quedar es este beta menos este beta me da 0. Y luego este 2 y menos por menos me da más 2, me va a dar un 4. Pero si ustedes se dan cuenta, el 4 es un coeficiente. Como el 4 es un coeficiente, no lo puedo escribir después de todo lo que tengo escrita. Entonces, esto que lo había puesto originalmente aquí, vamos a moverlo para acá, porque lo que debo de poner primero es el coeficiente, y el coeficiente es un 4. Va de nuevo, esta beta menos esta beta me da 0. Y luego, este 2 con este menos por menos 2 que me da positivo, este 2 con este 2 me da un 4, pero el 4 como es coeficiente se debe escribir hasta el principio. Y con eso que acabamos de hacer, pues ya quedó terminada la derivada, porque ya no hay nada más que hacer. O sea, simplemente ya tengo escrito los coeficientes, ya tengo escrito todo lo demás en el orden adecuado y ya se acabó la derivada. Unos detallitos, por lo cual la derivada con respecto a la variable independiente, que es z, tengan cuidado también con la z porque luego la confunden con el 2, es, de la función que depende de la misma, variable, es la raya de fracción enorme, es el denominador,
Acuérdense que el denominador está entre paréntesis, aunque aquí no se vea, está entre paréntesis. Por eso hay que escribirlo entre paréntesis. Multiplicado por la derivada del numerador. Pero si se dan cuenta, el numerador es el número Neper, dime. Entonces resulta que en el numerador tengo dos números Neper y por lo tanto tengo la derivada de dos potencias donde tengo una constante. Y por lo cual, si ustedes se acuerdan, la derivada de una potencia donde la potencia es una constante es la misma potencia, tal cual, por el logaritmo neperiano de la base. Acuérdense que eso es 1, si quieren no lo pongan, pero se los repito para que lo tengan presente, multiplicado por la derivada del exponente con respecto a la variable independiente, que simplemente es una letra. Luego viene otro número Neper, por lo mismo, es la suma de la derivada de otra potencia, pero tengan mucho cuidado con el signo porque ahí es el problema. Es la misma potencia, tal cual respetando el signo, por el logaritmo neperiano de la base, que ya saben que eso es la unidad, multiplicado por la derivada del exponente. Pero ahí tengan cuidado porque el exponente es negativo, por lo tanto es por menos la derivada de z con respecto a z. Porque acuérdense que el signo negativo es un factor y entonces al ser un factor es como si tuvieran una constante. Por eso estoy escribiendo primero el signo. Recuerden que un término es la multiplicación de un factor que se llama signo por un factor que se llama coeficiente. Entonces este signo no es que estén derivando menos z, sino que el signo es una constante. Por eso se escribe hasta el principio y por eso el resultado de la derivada es menos 1. Recuerden que le estoy escribiendo la variable con respecto a la variable, solamente para que lo tengan presente y que en la superior ya lo automaticen y que no tengan inconvenientes cuando deriven, ¿no? Y luego, recuerden que estamos derivando la división. Ya escribimos el denominador por la derivada del numerador. Ahora lo que me hace falta escribir es menos el numerador. Acuérdense que el numerador es tal cual, o sea, es e a la z más e a la menos z multiplicada por la derivada del denominador. Y si se dan cuenta, en el denominador ocurre lo mismo. O sea, ¿qué es lo mismo? Lo mismo quiere decir que tengo un número Neper elevado a un exponente, por lo tanto es la misma potencia por el logaritmo neperiano de la base, por la derivada del exponente con respecto a la variable independiente. Pero si ustedes se dan cuenta, en el denominador ahora tengo una resta. Como tengo una resta, entonces debe de ser menos la derivada de la otra potencia. Y la derivada es otra vez la misma potencia por el logaritmo neperiano de la base por la derivada del exponente. Ya les había explicado que la derivada de ese exponente debe de comenzar con un signo y debe de ser de z con respecto a z porque es una variable. Entonces ahí lo que hay que tener cuidado simplemente es en los signos, ¿no? Si se dan cuenta, la derivada se hace enorme, pero se hace enorme porque estoy escribiendo todos los elementos. Pude haberme saltado algunas situaciones, ¿no? Y entonces aquí yo tengo e a la z menos e a la menos z y esto debe de ser elevado al cuadrado. Bueno, me voy a ir un poquito más despacito con la explicación para que vean todos los elementos y que no surja ninguna duda al respecto, ¿no? De hecho, esta derivada es muy rápida cuando aplicas todos los conceptos, pero como les estoy explicando los conceptos, por eso me voy a ir por las piedritas. Y entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Pues ya sabemos que siempre le comienzo con jerarquía de operaciones para saber cuál es la que voy a hacer primero. Y en este caso, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que se ve luego la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre todos los elementos del minuendo, perdón, todos los elementos del resto de la suma, y eso también va a implicar que voy a hacer ley de los signos. Ok, bueno, no se me pierdan, por favor. Si tienen alguna duda, luego díganme para que no vaya fincando en conocimientos que no les queden bien claros. Entonces, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es la raya de fracción enorme. Y entonces, fíjense bien, este que está aquí tiene que multiplicar al primer elemento y tiene que multiplicar al segundo elemento. Y luego este otro tiene que multiplicar al primero y tiene que multiplicar al segundo. Por eso se vuelve medio complicado con lo que respecta a álgebra, pero en realidad no es mucho. Vamos a ir dejando cosas más firmes. Primeramente,
hay que entender que esta derivada es 1, perdón, esa derivada con respecto a ese es 1. Esta también es la unidad, esta que está aquí también es la unidad y esta también está aquí es la unidad. Por lo tanto, la unidad por lo demás pues no influye de mucho. Logaritmo neperiano del número Neper, habíamos dicho que también es la unidad. Lo escribí, vuelvo a repetir, para estarles mencionando la fórmula, no tanto porque lo tenga que escribir. Y entonces ahora sí, lo más importante que voy a terminar haciendo van a ser leyes de los exponentes. ¿Por qué leyes de los exponentes? Pues porque si observan, tengo muchas zetas y como tengo muchas zetas, pues hay que aplicar leyes de los exponentes. Le empiezo y multiplico este primero por este primero. Si ustedes se dan cuenta, tienen la misma base, por lo tanto los exponentes se suman y eso implica entonces que el resultado es un e a la 2 veces z, porque estoy sumando los exponentes. Z más z me da 2z. Vuelvo a insistir, este es uno de los ejercicios más utilizados en los exámenes a título porque se aplican muchas cosas de álgebra más las que ustedes ya saben de cálculo diferencial. Ahora bien, esta e a la z multiplicado por esta e a la menos z, vuelve a ocurrir lo mismo. Se suman los exponentes, pero z menos z me da 0. Por lo tanto, comenzando con ley de los signos, más por más me da más, me queda una e a la 0. Pero ustedes saben que e a la 0 es la unidad, porque si ustedes tienen que multiplicar por sí misma a la base 0 veces, pues eso implica que nunca escriben a la base. Por eso lo único que se escribe es el cociente 1 y por eso e a la 0 es 1. Entonces, este que está aquí ya sabemos que es la unidad. Luego, me voy a la siguiente. El siguiente, vamos con este segundo término que tiene que multiplicar el primero. Si multiplico el primero, tengo que comenzar con leyes de los signos, que si se dan cuenta me da negativo. Y otra vez, e a la menos z por e a la z, se suman los exponentes y me vuelve a dar e a la 0. Y por último, hago la multiplicación de este segundo por este que tengo aquí. Y si ustedes se dan cuenta, vuelve a ocurrir que tengo que sumar los exponentes. Solamente que ahora tengo un a la menos z y aquí tengo una a la menos z. Por lo tanto, la suma de esos exponentes, que implica obviamente la ley de la suma, pues me va a quedar e a la menos 2z. Bueno, se me olvidó, primero era con signos, disculpen. Este menos por este más me debe dar menos. Y entonces es un menos e a la menos 2z. Ese resultado de las leyes de las exponentes es lo que, insisto, crea muchas inconsistencias en el momento que dan los resultados y por eso es tan importante que lo hagan adecuadamente, aplicando todos los conceptos que se saben y no dejando pasar nada, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, ahí me faltó algo y lo que me faltó es que aquí había un signo menos y este signo menos también implica en la ley de los signos. Entonces vamos a hacerlo nuevamente porque ahí ya cometí la imprecisión. Lo voy a hacer con otro color para que se note. Y entonces cuando yo multipliqué este por este, lo primero que debí de haber hecho fue leyes de los signos. Y si se dan cuenta, este es positivo, por este positivo sigue siendo positivo, pero por este negativo ya fue negativo. Eso quiere decir entonces que aquí tengo una imprecisión enorme, porque este de aquí no es más e a la 0, sino es menos e a la 0. ¿Sale bien? Entonces tengan cuidado con esos signos porque se les pierden y ahí es donde viene la variación del resultado y que ya no me dé como debe de ser el resultado. Cuiden mucho eso, por favor. Siempre ocurre, siempre ocurre. Ok, ahora vamos con el siguiente. Si se dan cuenta, en el siguiente, hoy ya otra vez me volví a equivocar. Qué pena. Porque cuando multiplico, disculpen, cuando multiplico este que está aquí por este que está aquí, se me olvidó otra vez aplicar leyes de los signos. Aquí tengo un menos, multiplicado por este más me da un menos, pero multiplicado por este otro menos, ya no me dio menos, sino este me dio más. Este de aquí debe de ser positivo. ¿Vale bien? Tengan cuidado porque eso siempre ocurre. Por irse rápido se me van perdiendo algunos detalles, ¿no? Y acuérdense que esa imprecisión se debe a las distracciones. Ahorita estoy distraído con ustedes porque estoy revisando varias cosas, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, por favor, en la evaluación. Bueno, me voy con el siguiente.
El siguiente es que ahora este tengo que multiplicar por este por este, este por este y este por este. Entonces le comienzo. Multiplico primeramente este por el primero. Pero si se dan cuenta, desde el principio me están diciendo que es negativo. Entonces, como debe ser negativo, toda esa multiplicación va a ser precisamente negativo y por leyes de los exponentes es e a la 2z. Tengan cuidado con las leyes de los signos. Luego, me voy con el siguiente. Hay que multiplicar este por el segundo. Comenzamos con ley de los signos. Este menos que está aquí por este menos que está aquí me da un más. Por este otro menos me dio un menos. Por lo tanto, por leyes de los signos, comienzo con menos. Luego me doy por potencias. Este e a la z por este a a la menos z. Se suman los exponentes y resulta que ya sabemos que me va a quedar un e a la 0. Por lo que ya hemos explicado. Luego me voy con el siguiente. Ahora tengo que multiplicar este por este. Pero acuérdense que comienzo con la ley de los signos. Aquí tengo un signo negativo. Por este positivo sigue siendo negativo. Y por este otro positivo sigue siendo negativo. Por lo tanto, el resultado de esa multiplicación me va a dar negativo. Y luego, haciendo las leyes de los exponentes, aquí tengo un menos z y aquí tengo un z. Por lo tanto, me va a quedar un e a la 0. Me voy con la siguiente multiplicación de la propiedad distributiva. Ahora va este por este. Comienzo por signos. Aquí tengo un menos. Por este más me da un menos. Por este menos ya me dio más. Pero por este otro menos ya me dio un menos. Por lo cual el signo va a ser negativo. Y luego aplico leyes de los exponentes. Este e a la menos z por este e a la menos z. Por leyes de los exponentes me queda un e a la menos 2z. Y eso que acabo de hacer es la parte más complicada, porque se me pierden los signos. Ahora bien, aquí en el denominador tengo un grave problema. Y ese grave problema es que habíamos dicho que no debe de haber exponentes negativos. Y si se dan cuenta, ahí tengo un exponente negativo. Por lo tanto, como tengo un exponente negativo, debo de hacer lo necesario para que no esté. Y para que no esté, entonces vamos a utilizar la propiedad de los exponentes. Y ya sabemos que la propiedad de los exponentes me menciona que si tengo un exponente que es negativo, yo lo puedo escribir como el recíproco con el exponente positivo. Eso implica que aquí me va a quedar un e a la z menos 1 entre e a la z elevado al cuadrado. ¿Por qué lo hizo? Porque, insisto, aunque esté factorizado, acuérdense que esto quiere decir que está factorizado, pues resulta que aquí tengo un exponente negativo. Esa es la razón, ¿no? Bueno, le continúo. Y si le continúo, otra vez hay que escribir todos los conceptos que necesito. Dime 43. Ok, deja ahorita les explico a todos, porque aquí les ando explicando, tú disculparás. Entonces, lo primero que debo de hacer, pues es jerarquía de operaciones, para saber cuál es la que debo de hacer primero, ¿no? Y en jerarquía de operaciones, pues resulta que sabemos que debido a que hay un numerador, pues primero hay que hacer todas las operaciones que están aquí y después hacer las operaciones que están acá. Dime. Y luego, obviamente, me tengo que ir por definición de potencia. Definición de potencia. Porque sabemos que por definición de potencia, los exponentes negativos, perdón, el exponente 0 quiere decir que voy a multiplicar 0 veces a la base. Eso quiere decir que como escribo 0 veces a la base, 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 eso quiere decir que todos esos van a ser 1. Por lo tanto, aquí tengo un 1, aquí tengo un 1, aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1. Eso es por definición de potencia. Y ahora sí, con eso ya puedo comenzar con ley de la suma. Ley de la suma con términos semejantes. Y debido a esa ley de la suma con términos semejantes, aquí se me fue una A, resulta que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente, en el numerador tengo un menos 4. Luego, revisando el concepto de términos semejantes, resulta que aquí tengo un e a la 2, pero aquí tengo un menos e a la 2z. Eso quiere decir que ahí me da un 0. Y luego aquí tengo un e a la menos 2z y aquí tengo un menos e a la menos 2z, que también me da 0.
Por lo tanto, el único resultado que tengo en el numerador es el menos 4. Sin embargo, aquí en el denominador yo tengo un pequeño gran problema que es una resta. Y por lo tanto necesito hacer esa resta, porque acuérdense que deben de estar realizadas todas las operaciones. Por lo cual necesito hacer la resta de números racionales. Lo dejo así como medio, no escrito completo porque no va a alcanzar el espacio. Y entonces si hago la resta de números racionales, resulta entonces que en el denominador yo tengo el mínimo común múltiplo, que es e a la z. Luego, ese mínimo común múltiplo, que es e a la z, dividido entre este 1, pues me da e a la z, multiplicado por el de arriba, me va a quedar un e a la 2z, ahí viene involucrado leyes de los exponentes, luego viene el menos, y que es un mínimo común múltiplo, que es e a la z, dividido entre este e a la z, me da la unidad, y la unidad por el de arriba sigue siendo la unidad, y por lo tanto debo de escribir al cuadrado. Por lo tanto, de aquí lo voy a elevar al cuadrado y de aquí lo voy a elevar al cuadrado. Lo que estoy utilizando son propiedades de los exponentes. Lo voy a escribir, aunque ya me va a quedar un poquito amontonado. Ustedes disculpen, simplemente son muchos conceptos los que están utilizando. Y entonces lo que apliqué para que se eleve al cuadrado cada uno es la propiedad de los exponentes, que te permite elevar el numerador y elevar el denominador. Y por lo tanto, ya que hice eso, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo siguiente que debo de hacer pues va a ser una división de números racionales, porque tengo un racional en el denominador y tengo un entero en el numerador. Entonces vamos a dividir números racionales y obviamente acomodar a manera de término. Entonces vamos a dividir números racionales. Acuérdense que para dividir números racionales, a este 4 le tengo que agregar un 1 para que pueda hacer el producto de los extremos y dividirlo entre el producto de los medios. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es, comenzando con signo, es un signo negativo. Luego viene el coeficiente, acuérdense que estoy multiplicando los extremos, el coeficiente va a dar 4. Y luego el producto de los medios me va a llevar a que voy a tener una e elevado a la 2z. Recuerden que como lo estoy elevando, va a ser el producto de esos dos exponentes, por eso me da e a la 2z. Y luego la función exponencial va a ser 1 entre, disculpen, que ya me equivoqué, es e a la 2z porque es una función exponencial, y la otra función exponencial es e a la 2z menos 1 elevado al cuadrado. Estas dos son funciones exponenciales, por eso las pongo juntas. Este 4 es un coeficiente, por eso lo pongo aparte, y lo pongo aparte porque el producto de los extremos pues es un numerador, por eso me queda ahí el menos 4. Primero el signo, luego el coeficiente, luego la variable que no hay y luego las funciones exponenciales, y con eso ahora sí ya llegué al resultado. Insisto, este es uno de los ejercicios que más se pregunta en los exámenes, tanto extraordinarios, de título, etcétera, etcétera, porque conlleva que tengan mucho cuidado en la propiedad distributiva y en todos los conceptos de álgebra. Bueno.